hoy continuamos en el Masterclass de SPSS. Quiero mencionar algunos aspectos importantes que hay que tener en las consideraciones básicamente para el análisis de datos con SPSS o en todo caso análisis de información para nuestra tesis o para nuestra investigación. Es importante que se tiene que tener una sábana de datos o matriz de datos. En la sábana de datos o matriz de datos, la que podemos apreciar en esta pantalla que estamos viendo previamente que ha sido elaborado. Asimismo, es importante que mencionábamos que la codificación o la elaboración de patrón de códigos. Es importante identificar las variables, el tipo de variables, las escalas de medición de cada una de estas variables y los instrumentos que se va a utilizar. Y dentro de estos bloques de instrumentos pueden ser escalas tipo Likert, por ejemplo, cuestionarios, checklist, guías de observación, guías de entrevista o encuestas en tal caso. Una vez que yo tenga estos elementos que son necesarios para ingresar al SPSS de manera organizada, yo los puedo registrar la información y proceder las rutas de análisis que corresponden para cada caso. Entonces, entramos en lección número 8 de estadística descriptiva con SPSS. Bien, cuando nosotros nos centramos en análisis de datos, básicamente a nivel de la estadística descriptiva, nos vamos a centrar a identificar en primer lugar estas dos categorías, las variables categóricas y las variables numéricas. Cada una de estas variables van a tener su propia ruta de análisis y su propia naturaleza también de análisis que corresponde para cada una de ellas. Dependerá entonces nuestro análisis a nivel descriptivo del tipo de variable que se tenga. Para variables categóricas trabajaremos con frecuencias, ¿no?, a nivel de descriptivos y proporciones. Para variables numéricas trabajaremos con otras medidas, como por ejemplo podemos ver las medidas de tendencia central, que es la media, o en todo caso también llamado promedio, moda, mediana. En segundo bloque tenemos las medidas de dispersión, como la desviación estándar, rango y varianza, que son las medidas de dispersión más empleados para las variables numéricas. Asimismo, tenemos que trabajar con medidas de distribución, como por ejemplo la simetría, ¿no? La simetría. Medidas de posición, en este caso los más conocidos, los cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Asimismo también se puede trabajar por percentiles, ¿no? Percentil 1, percentil 10, ejemplo, percentil 25, 50, 75, ¿sí? En tanto que para las variables categóricas vamos a trabajar a nivel de descriptivos las frecuencias y porcentajes. Bien, entonces acá podemos apreciar para una variable numérica, por ejemplo, acá tenemos la distribución de los datos. Es decir, una variable numérica necesariamente se tiene que analizar la distribución, cómo se está distribuyendo dentro del campana de Gauss, por ejemplo. Si tiene una distribución equitativo, diremos pues que es una distribución simétrica. La campana de Gauss es uniforme y los datos están distribuidos de manera uniforme. No obstante, podría ser también que la distribución sea asimétrica, negativa, como por ejemplo podemos apreciar los valores de mediana que están en la parte central, ¿sí? Y la media está por debajo de la mediana y la moda por sobre ella. Entonces, esta tiene una distribución asimétrica negativa. Por el otro lado, tenemos la distribución asimétrica positiva. Esta distribución asimétrica positiva, vemos que los valores del promedio están por encima de mediana y la moda está, digamos, antes que la mediana. Entonces, esta tiene una tendencia de distribución simétrica positiva, ¿sí? Asimismo, vamos a ver cómo se está comportando esta campana de Gauss.
si esta campana de Gauss es bastante plana, en esta distribución vamos a llamar una distribución platicúrtica. Y si es esta distribución uniforme, está centrado, pues lo llamaremos distribución mesocúrtica, que en una distribución normal cumple este criterio. Y finalmente, distribución leptocúrtica le llamaremos o le denominaremos cuando la campana de Gauss es demasiado elevada, como podemos apreciar en esta gráfica. Entonces, para lo que son las variables numéricos, básicamente se centra a nivel de descriptivos, pero a nivel de descriptivos me brinda una serie de información, como por ejemplo las medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de distribución, medidas de posición en este caso, que son las medidas más utilizadas para el análisis de datos. En cuanto a lo que respecta, ¿cómo tengo que organizar mis resultados? Mis resultados es importante que los organice de acuerdo a mis variables. Por eso es que acá tenemos a modo de checklist, por ejemplo, para las variables categóricas, media no trabajamos, pero la moda sí. La moda que representa es la frecuencia, es decir, el número de veces que repite, ¿no? Por ejemplo, la mediana no lo vamos a trabajar, medidas de dispersión tampoco, medidas de distribución no se trabaja tampoco, y las gráficas para variables categóricas, pues podría ser de elección la de barras o sectores circulares o gráfica polar, que podríamos denominarlo también. Para lo que son las variables numéricas, y hacíamos referencia en el Masterclass 1, que las variables escalares o métricas, que lo vamos a denominar en el SPSS, lo vamos a obtener la data de media o el promedio. ¿Qué más? Moda, mediana, medidas de dispersión, medidas de distribución, y las gráficas que podríamos trabajar es, por ejemplo, histograma, diagrama de cajas bigotes y también de tallo y hoja. Entonces tenemos una serie de opciones en cuanto a lo que se refiere para la presentación de gráficas, también para las variables numéricas. Una vez que hemos hecho la parte descriptiva, hemos identificado de cierta forma cómo se están comportando nuestros datos, de qué forma podemos organizarlo, cuál es la ruta de análisis, y si se cuenta en un estudio de investigación de nuestra tesis, por ejemplo, se cuenta con planteamiento de hipótesis. Esa previamente tiene que ser contrastada, tiene que ser verificada bajo una prueba estadística. Entonces, allí viene el labor de la estadística inferencial, y en este caso particular con el SPSS, pues vamos a trabajar apoyándonos a través del cálculo de las probabilidades, ¿no? Ya que a partir de los datos que nos permiten deducir, podríamos generar estimaciones, así mismo generalizar esos resultados en relación a la población que se está trabajando. Si yo tengo una muestra que he estimado, a partir de ello puedo realizar las generalizaciones en relación a la población. Y otro punto importante dentro de la estadística inferencial es la prueba de hipótesis. Toda ruta de investigación a partir de nivel de investigación relacional o correlacional o estudios de asociación van a tener unidades de análisis donde vamos a trabajar con, digamos, con análisis bivariados. Y dentro del análisis bivariados, lo que necesariamente necesitamos identificarse cuál es el procedimiento para realizar nuestra prueba de hipótesis. Y dentro de ello siempre nos vamos a acordar de esta estrella, una estrella que tiene las 5 puntas, y esta es el ritual de la significancia que vamos a trabajar en esta contrastación de hipótesis. Primero vamos a plantear nuestra hipótesis, y dentro de ello tenemos pues hipótesis que puede ser en este caso de tipo relacional,
puede ser de tipo predictivo, ¿no? Puede ser de tipo comparativo, según el nivel de investigación que se está trabajando. O puede ser estudios de intervención donde podemos, de cierta forma, requerir si hubo cambios o no hubo cambios, y para ello vamos a plantear hipótesis previamente. Una vez que tengo la hipótesis planteada, voy a continuar con establecer el nivel de significancia. Y el nivel de significancia por credibilidad científica se trabaja con 95% de intervalo de confianza. Si yo tengo 95% de intervalo de confianza, significa que 5% es el error que yo puedo cometer de cierta forma al aceptar la hipótesis de investigación y rechazar la hipótesis nula. Entonces tengo 95% de confianza y 5% de error. Expresado en términos de probabilidad, esto implica que el 95%, digamos en este caso, los valores de probabilidad van de 0 a 1. Y el error que voy a tolerar como máximo va a ser 0,05. Y por eso es que yo establezco para aceptar mi hipótesis, en este caso de investigación, y rechazar la nula, como margen de error 0,05, que tiene que ser el valor obtenido menor a ello. El siguiente procedimiento, una vez que he establecido nivel de significancia, pues voy a elegir en todo caso un procedimiento estadístico, una prueba estadística, ¿sí? Pero sin embargo, puedo trabajar con mayor precisión, quizás al 96% o 97%. En ese caso, mis valores alfa o mi valor de error va de cierta forma acortándose, ¿no? En relación al intervalo de confianza. Posterior a haber identificado la prueba adecuada para contraste de mi hipótesis, lo que tengo que realizar es ejecutar la prueba de análisis y dar la lectura de p-valor. Decíamos que por credibilidad científica vamos a trabajar al 95% de intervalo de confianza y 5% de error. Dentro de ello, el p-valor que representa es 0,05. Una vez obtenido este valor, voy a tomar la decisión que es el último procedimiento. Es decir, si acepto la hipótesis nula o la rechazo. Si mi p-valor obtenido es menor que 0,05, en este caso rechazaré la hipótesis nula y me quedaré con mi hipótesis de investigación. En caso contrario, si el p-valor obtenido es mayor que 0,05, aceptaré la hipótesis nula, ¿sí? Y finalmente estaría rechazando la hipótesis de investigación. Entonces, esta es la ruta de contraste de hipótesis, o en todo caso el procedimiento que vamos a realizar para finalmente obtener el contraste de hipótesis. Asimismo, es importante identificar para las variables numéricas, en este caso, vamos a centrarnos a nivel de variables numéricas. Decíamos en la parte inicial que nuestros datos tienen que cumplir un criterio que es importante, por ejemplo, para las variables categóricas, la normalidad de los datos, es decir, dentro de la campana de Gauss tienen que tener una distribución uniforme, una distribución simétrica, y para ello, para lo que son las variables numéricas, necesariamente se requiere hacer un contraste de hipótesis. Pero para las variables categóricas no se realiza este procedimiento, pero sin embargo para las numéricas sí, repito, se realiza el contraste de hipótesis de cumplimiento de normalidad. Para ello tengo dos pruebas que de cierta forma que son a través de puntos de corte, que tenemos la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y la prueba de Shapiro-Wilk. Ahora, ¿cuál es mi criterio para tomar la decisión por una prueba o la otra? En este caso dependerá de cantidad de mi estudio que estoy tomando en cuenta, o en todo caso cantidad de casos. Si mis casos son menores que 50, voy a trabajar con Shapiro-Wilk. La lectura que voy a realizar es del Shapiro-Wilk, ¿sí?
En tanto, si es mayor que 50 casos, 51, 52 casos, por ejemplo, voy a realizar la lectura del p-valor de Kolmogorov-Smirnov con corrección de Liljeholm. Entonces, de esta forma, para lo que son las variables numéricas, puedo realizar el análisis, finalmente verificar si cumple el criterio de normalidad para variables numéricas o no. Y de acuerdo a eso voy a decidir realizar el contraste de hipótesis a través de las pruebas paramétricas o las pruebas no paramétricas. Entonces, llego en el bloque de las pruebas paramétricas y las no paramétricas. Acá tenemos las principales pruebas estadísticas, donde podamos, de cierta forma, a través de este cuadro del fuente bioestadístico, podemos hacerlo comparativo y tenemos acá dos bloques de pruebas paramétricas en la primera parte y las pruebas las pruebas paramétricas y el anterior las pruebas no paramétricas. Dentro de ello, vamos a tomar algunas consideraciones para las variables fijas, como por ejemplo, podríamos apreciar el tipo de estudio, si el estudio es transversal o el estudio es longitudinal. ¿Cuándo mi estudio es transversal? Básicamente cuando la información que recolecto pertenece a un solo momento. Y mi estudio longitudinal porque la información que se requiere, pues, digamos, requiere un periodo de seguimiento. En todo caso, más de 2 ocasiones se recolecta la información. Pero esta está definida por un periodo determinado, que podría ser, por ejemplo, un mes, un año, 2 años. Por ejemplo, las vacunas que han sido estudiadas a través de estudios longitudinales han sido contrastadas, las vacunas contra el COVID, por ejemplo. Asimismo, tengo que ver si mis grupos o mis muestras, en este caso llamémoslo así, para poder comprender las muestras o los grupos con los que estoy trabajando, son de forma independiente o están relacionados. O en todo caso se trata de un mismo grupo. Para ello tengo pues las muestras independientes y las muestras relacionadas. En este caso las muestras independientes, por ejemplo, o los grupos distintos, vamos a poner el ejemplo, el género. El género, por ejemplo, es una muestra independiente o grupo independiente porque su categoría es masculino y femenino. Para muestras relacionadas podemos realizar una prueba antes y una prueba después, porque se trata de un mismo grupo, ¿sí? De un mismo grupo de intervención, por ejemplo. Entonces, una vez que yo he identificado estas características y los criterios a considerar, tengo que establecer de cierta forma las escalas de medición que cada una de ellas presenta. Para las variables categóricas que por defecto corresponden al procedimiento de ejecución, las pruebas no paramétricas, pues tengo las escalas de medición a nivel nominal. Y a la vez, esta escala de medición a nivel nominal puede ser dicotómica solamente cuando presentan 2 categorías. Sí, no, por ejemplo, verdadero, falso, ejemplo. Y las politómicas, más de 3, ¿no? Cuando se presenta más de 3 categorías, nuestra variable cualitativa. Y ordinal también está dentro del grupo de politómicas, pero que en lo ordinal, en la escala de medición ordinal, siempre va a haber digamos, esa jerarquía del nivel. ¿Ya? Esa es la diferencia en relación con las variables cualitativas. Por ejemplo, grado de instrucción. Grado de instrucción puede ser analfabeto, primaria completa, secundaria completa, universitario, graduado, maestría, especialidad, por ejemplo. Estos grados tienen un orden. ¿Ya? Y por el otro lado tenemos las pruebas paramétricas que corresponden propiamente para variables numéricas. Si una variable es numérica, previamente se tiene que verificar el contraste de la distribución normal de los datos que hemos visto en la lámina anterior.
el contraste de normalidad de los datos. Entonces, tenemos acá dos bloques de las pruebas paramétricas y las nuevas pruebas las pruebas paramétricas. Asimismo, una vez que se ha identificado, pues vamos a identificar las pruebas más comunes, por ejemplo, para estudios transversales, que se trabaja con un solo grupo, para estudios descriptivos, en caso que se cuente con hipótesis, se podría trabajar con chi cuadrado de bondad de ajuste o la prueba binomial. Para dos grupos, cuando se presentan más de dos categorías, pues el chi cuadrado de homogeneidad o corrección de Yates, de acuerdo al tamaño de la población. Para corrección de Yates, pues para grupos pequeños, y test exacto de Fisher de misma forma. Cuando tengo más de dos grupos, es decir, puede presentarse, por ejemplo, zonas de intervención, ¿no? Por ejemplo, puede ser, hagamos el ejemplo de referencias como regiones del Perú, Puno, Arequipa, Junín. Esas son regiones del Perú. Por ejemplo, si quisiéramos medir cómo es el comportamiento de hábitos saludables en estas tres regiones, por ejemplo, estamos hablando de grupos distintos y se puede contrastar a través de contingencias con chi cuadrado de homogeneidad, por ejemplo, si tuviéramos que realizar algún tipo de análisis a ese nivel. Para lo que son nominal politómicas de misma forma, va a depender si se tiene más de dos grupos o no. Dentro de lo que corresponde las opciones de ordinal tenemos bondad de ajuste cuando se trata de un solo grupo, cuando hay más de dos grupos o de Mann-Whitney, pero previamente tiene que estar organizado la información para variables ordinales. Y Kruskal-Wallis también cuando se trata más de dos grupos en este caso. Para lo que corresponde a los estudios longitudinales, ya que normalmente son estudios de intervención, estudios experimentales, pues vamos a ver una serie de pruebas, como por ejemplo cuando son dos medidas, es decir, un antes y un después, para variables dicotómicas que solamente tengan dos categorías, el prueba de chi cuadrado de Magnemar. Cuando se cuenta con dos mediciones, un antes y después, pero las categorías de la otra variable, en este caso correspondería politómicas, optaremos por Q de Cochrane. En este mismo bloque vamos a tener, cuando se trata de más de dos medidas, es decir, 3 medidas, 4 medidas para estudios de monitoreo, por ejemplo, vamos a trabajar bastante con Q de Cochrane, ¿ya? Cuando se trata de nominal dicotómica, en tanto, nominal politómica, de misma forma con Q de Cochrane, con la extensión. Y para estudios de longitudinales, pero que cuentan con categoría nivel ordinal, trabajaremos con la prueba estadística de Friedman. Entonces, este es el bloque de las pruebas no paramétricas para variables categóricas, ¿ya? O para variables cualitativas, llamémoslo así. En tanto, para las pruebas paramétricas que corresponden a las numéricas, tenemos t_students para una muestra cuando se trata de un solo grupo, ¿sí? Cuando tenemos dos grupos, por ejemplo, quisiéramos comparar los niveles en todo caso, los valores de hemoglobina de varones y mujeres de una región, por ejemplo. Acá tenemos t_student para muestras independientes. Decíamos que la variable género, de cierta forma, es independiente, tanto para el masculino y femenino. Cuando se cuenta más de dos grupos, ¿no? Vamos a optar por ANOVA con un factor intersujetos o ANOVA de una vía. Entonces, esta es la presentación de variables numéricas. Ojo, tiene que cumplir previamente los datos que vamos a analizar, el criterio de normalidad. En caso contrario, no podríamos optar el análisis, tenemos que optar por una versión no paramétrica.
Para estudios longitudinales, que por ejemplo son estudios de intervención, ¿sí? Vamos a trabajar con TD Students para muestras relacionadas, cuando cumple el criterio de normalidad. Pero si no cumple este criterio de normalidad, podríamos categorizarlo a nivel ordinal y trabajar con la prueba de Wilcoxon, los rangos de Wilcoxon. ¿Ya? Las pruebas paramétricas, de misma forma, vamos a ver cuando se cuenta con más de 2 medidas, ¿sí? 3 o 4 medidas, por ejemplo, ANOVA para medidas repetidas. Este es el bloque de las pruebas estadísticas que se dispone en el SPSS para poder realizar el ejercicio de análisis. Entonces, una vez que yo he identificado ello, de acuerdo a mi necesidad y mi criterio de análisis, voy a trabajar en el SPSS. Entonces, en el SPSS lo que vamos a ver es de cierta forma dónde están esas rutas que con mayor frecuencia lo voy a utilizar. Para ello, acá tenemos, por ejemplo, las pruebas no paramétricas como el chi cuadrado, por ejemplo, podríamos ubicarlo en tablas cruzadas, o los crosstab o las tablas de contingencia. Asimismo, dentro de la ruta del SPSS, la que están resaltados de así indicarlo, son las que tienen mayor usabilidad, como por ejemplo tablas, la opción de explorar en el cuadro de diálogos antiguos, tablas cruzadas, comparar medias, donde están alojadas las pruebas TD Students. ¿Ya? Asimismo, otra de las opciones que tenemos es la de correlación, ya cuando trabajo con pruebas de correlación de Pearson o Spearman, como por ejemplo la de Pearson es la versión paramétrica, que necesariamente las variables de análisis tienen que cumplir criterios de normalidad, en tanto que Rode-Spearman es la versión no paramétrica. En la opción de la prueba no paramétrica, en cuadro de diálogos antiguos, también tendré una serie de pruebas que hemos visto en el bloque de pruebas no paramétricas. Asimismo, dentro de este bloque podemos ver que se utiliza bastante, por ejemplo, para establecer puntos de corte o para verificar, en tal caso, qué tan confiable es nuestro instrumento a nivel de escala, por ejemplo, para el cálculo de la confiabilidad, ¿ya? El alfa de Cronwatch para las escalas. Otra de las opciones que se utiliza con mayor frecuencia es las curvas ROC o las curvas CORE, como lo podemos apreciar en esta presentación, para determinar la sensibilidad y la especificidad de las pruebas de diagnóstico. Ya, por ejemplo, en campo de salud se emplea bastante, digamos, la sensibilidad y especificidad para determinar, digamos, con precisión de las pruebas de diagnóstico. Entonces, esta es la presentación que se tiene en el SPSS y sus respectivos rutas de análisis en este caso. Entonces, para ello vamos a ir a nuestro SPSS para mostrar algunas de las opciones que hemos visto desde la parte inicial, que correspondía a nivel de análisis de frecuencias para las variables categóricas, como lo habíamos apreciado también el día de ayer. Por ejemplo, voy a aperturar la otra base de datos que en este caso tenemos previamente elaborado. Voy a centrarme a analizar a nivel de estadísticas descriptivas. Para variable categórica primero, ¿qué cosa analizo? Básicamente frecuencias y porcentajes o proporciones. Voy a identificar acá resultados y voy activando. A ver, creo que no se está visualizando, pero ya está superado el incidente. Ok, entonces acá tenemos, por ejemplo, de un total de 100 pacientes, ¿no? En este caso, al identificar la detección de úlcera, en este caso, solamente en 13 pacientes se ha identificado la presencia de úlcera gástrica
y en 87 no se ha detectado la úlcera. Y en términos de porcentaje se expresa esto, ¿no? Cuando yo hago mi interpretación, pues diré, en el estudio más de 87%, en más de 87% de los pacientes no se ha identificado la úlcera gástrica, ¿no? En tanto que en 13% sí, pues se ha identificado, ¿no? De esa forma. Entonces, esta es la parte descriptiva de una variable numérica, categórica. Para la variable categórica, perdón, para la variable numérica, vamos a identificar edad en años. Entonces, edad en años de este grupo de pacientes, de 100 pacientes, a través de la ruta de análisis y descriptivos, ingresamos, vamos a obtener la información. ¿Cuál es la edad mínima que se ha estado involucrado en el estudio? Como podemos apreciar, la edad mínima es 23. Y esta edad comprende desde 23 hasta el máximo de 76. Y el promedio de edad de estas 100 personas de este grupo que se ha realizado es 50 años. Ya con una desviación estándar de más o menos 16 años aproximadamente. ¿Ok? Entonces, de esta forma vamos analizando de acuerdo a la naturaleza de nuestras variables. También podríamos obtener la información cuando una información que se requiere mayor detalle, por ejemplo, para lo que son las variables numéricas, entramos la opción de descriptivos, no ejecutamos, pero en este caso vamos por explorar, donde vamos a obtener un poco la información más detallada. Igual lo activamos en lista de dependientes, edad, y vamos a aceptar. Y tenemos acá la información de esa misma variable con la información parecida, pero acá sí la información está bastante detallada, como lo habíamos visto, qué consideraciones o cuáles son las medidas que se tiene que hacer la lectura para variables numéricas. Por ejemplo, la edad promedio, de mismas formas, acá tenemos 50 años, ¿no? Con intervalo de confianza al 95% de 47.42 a 54. ¿Ya? Y la mediana es 50.5. Está cerca, casi próximo a la media. Posiblemente este cumple criterio de normalidad. Eso se tendría que contrastar previamente para analizar. Y desviación estándar, como hemos visto en el resultado anterior, 16 años. Mínimo, máximo, 23 a 75. Acá tenemos rango 53. El recurrido que hace desde 23 hasta 76, 53. ¿No? Rango intercuartil, 25. Asimismo, la simetría, de cierta forma, acá tenemos un valor negativo con una tendencia a la simetría a la izquierda. ¿Ya? Y kurtosis es negativo, que de cierta forma puede que la distribución esté bastante aplanada en la campana de Gauss. Entonces, de esta forma nosotros vamos interpretando cuando exportamos esta información a nuestro workbook, a nuestra hoja de trabajo, y finalmente vamos presentando en nuestro informe a través de análisis e interpretación. Las rutas que se trabaja con mayor frecuencia, en este caso, lo vamos a ver dentro de estas opciones. ¿Sí? Como lo hemos visto, por ejemplo, para comparar a medias, voy a identificar en la opción de medias y acá tengo una serie de opciones. Prueba T, como lo hemos visto, para variables numéricas, para una sola muestra, cuando se trata de un solo grupo y en relación a un promedio se quiere estimar, por ejemplo. Prueba T para muestras independientes, de cierta forma, acá cuando los grupos son distintos, ¿ya? Prueba T para muestras independientes del resumen, misma forma. Prueba T para muestras relacionadas. Cuando se trata de un solo grupo, de un mismo grupo, pero sin embargo se realizan mediciones, podría ser uno antes y luego al finalizar la intervención, por ejemplo. Y ANOVA de un factor. Ya para variables
numéricas. Previamente deben cumplir el criterio de normalidad. Otra de las opciones es la opción de correlacionar. Estas correlaciones tenemos correlaciones bivariadas, parciales, distancias, correlaciones canónicas. Para nuestro estudio o en todo caso para el análisis de datos para investigación se trabaja con mayor frecuencia en bivariadas y dentro de ello vamos a establecer los valores obtenidos, por ejemplo, de estas dos escalas. Si hay una correlación, de cierta forma, como decirlo, con valoración final del desempeño laboral con la valoración que se ha obtenido, relaciones interpersonales, por ejemplo. PG, voy a cambiar acá para que pueda mostrarse. PG, busco la opción de PG. Puntaje global. Voy a establecer correlación con DLG. ¿Qué es DLG? Eso ayer hemos visto que en la opción de etiquetas debe estar el nombre desempeño laboral. En desempeño laboral. Que sería de acá. Y entonces voy activando. Acá tengo la versión paramétrica. Por ejemplo, para este caso, Pearson y Spearman. Y en estas dos opciones lo activo básicamente porque dentro de este análisis voy a contrastar y tomaré mi decisión de acuerdo al comportamiento de datos. Si es una distribución normal, voy a optar por la versión paramétrica, que es el correlación de Pearson, y para la versión no paramétrica, Rode-Spearman. ¿Sí? Los valores son bastante similares para ambos casos. ¿Ya? En Rode-Spearman, por ejemplo. Y por otro lado tenemos el R de Pearson. ¿Sí? 83.4 y 80.3. ¿Ya? Con una ligera diferencia. Pero de todas maneras me dice que mi interpretación que estoy viendo es que son significativos estos valores entre las relaciones interpersonales y desempeño laboral. ¿Ya? De esta forma puedo ir trabajando con mi información que dispongo en el SPSS. Asimismo, otra de las opciones que tengo es a nivel de escalas, ¿no? Escalas de fiabilidad, y voy a establecer o en todo caso obtener la fiabilidad de mi instrumento básicamente cuando realizo el estudio de piloto. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿a todos los instrumentos y de toda naturaleza voy a realizar el cálculo de fiabilidad? No necesariamente. Básicamente lo que corresponde a través de alfa de Cronbach, que en esta opción que vamos a encontrar es cuando se trata de escalas tipo Likert. ¿Sí? En esos casos yo ejecuto la confiabilidad. También tenemos opciones de regresión, ¿ya? Las pruebas no paramétricas, acá tenemos cuadros de diálogos antiguos y activamos. Acá podemos identificar H cuadrado, binomial, prueba de Rach, KS de una muestra donde está el Kolmogorov-Smirnov, dos muestras independientes, K muestras independientes, dos muestras relacionadas, K muestras relacionadas. ¿Ya? Las curvas ROC, por ejemplo, es otra de las opciones que se utiliza bastante para la contrastación o la verificación de la sensibilidad y especificidad de los instrumentos de investigación o instrumentos de análisis también. Bien, entonces, esta es la parte de la presentación de análisis de datos de, digamos, en investigación o tesis.